o adicción, ¿sí? Entonces, ¿alguien sabe qué significa esto? Cuando consumes algo ya no lo puedes dejar de consumir. Exactamente. Esa es, en términos generales, la definición, ¿sí? Es el consumo de una sustancia que te genera una dependencia, ¿sí? Y te da cambios tanto físicos como psicológicos, de conducta y sociales también, porque tiene muchos cambios en su persona y en su mente. Entonces, muy bien. ¿Y qué sería un fármaco o una droga? ¿Es algo que utilizamos a veces como medicina? ¿Podría ser? Un fármaco se puede utilizar como medicina, muy bien. También un fármaco puede ser una droga, ¿sí? Ajá. Pero a la diferencia es que unos se consumen con fines de curación, de terapéuticos, y otros con fines placenteros, y ahí es donde se causa el problema, ¿sí? Entonces, una droga o fármaco es una sustancia que interactúa con nuestro organismo y que da muchos cambios en todas sus funciones normales, ¿sí? Es una sustancia ajena a nuestro cuerpo. Ajá. Entonces, vamos a ver que cuando una persona entra en el camino de las drogas, tiene muchas pérdidas, ¿sí? Porque conforme va consumiendo la droga, el organismo se va acostumbrando y entonces llega un momento en que ya no la puede dejar. Y entonces vive solamente para la droga, ¿sí? Solamente vive para estar drogándose, y entonces en ese camino va perdiendo amigos, porque los amigos, pues, si no se drogan, pues los van dejando, ¿sí? O ya no quieren juntarse con él porque muchas veces tienen problemas ya con él porque se vuelven agresivos, cambian mucho su conducta, ¿sí? Entonces, también puede perder a la familia, porque llega un momento en que la familia pues ya no los tolera, ya no puede seguirlos manteniendo porque pierden muchas veces también escuelas, y van a la escuela, dejan de ir a la escuela. Uno de los problemas es que van bajando su rendimiento escolar, reprueban, se van de pinta, ya no les interesa la escuela y entonces la pierden. Lo mismo que los amigos. También pueden perder la salud porque cualquier droga hace daño, ¿sí? Entonces pueden perder la salud, y ese camino solo los va a llevar a 3 metas, a 3 puntos. Uno es, como causa mucho daño en el cerebro, en el sistema nervioso, la droga, pues puede llevar a una enfermedad psiquiátrica y obviamente a un hospital psiquiátrico, que ya va a ser un daño permanente y que ya no tiene curación. Los puede llevar a la cárcel porque muchas veces por consumir la droga, pues roban, asaltan, matan, ¿sí? Y entonces los puede llevar a la cárcel. Pero también los puede llevar a la tumba. ¿Por qué razón? Porque, decíamos, causan mucho daño. Entonces pueden morirse de un paro cardíaco, de un paro respiratorio, de un derrame cerebral, ¿sí? De un infarto. ¿Perdón? Una sobredosis, muy bien, ¿sí? ¿Qué es una sobredosis? Cuando consumen mucha droga o muchos tipos de droga, y entonces eso los intoxica y mueren. Puede ser por un coma, ¿sí? O por un paro cardíaco, ¿sí? Entonces, cualquier droga hace daño. Ahora, ¿qué drogas conocen ustedes? Muchas, ¿verdad? ¿Como cuáles? A ver, ¿ustedes conocen alguna droga? La marihuana. ¿Qué más? La María Juana. La marihuana, exacto. Así le dicen, ¿verdad? A ver, ¿cuál? La metanfetamina. Sí. Fentanilo, que ahora está de moda. ¿Para otra? ¿No? ¿Alguien? ¿El Viagra? ¿Cuál?
La piedra, perdón, sí, también la piedra. ¿Alguien conoce el alcohol? Ah, sí, doctor, pero esa es una droga legal. ¿El tabaco? ¿Sí? Esa es la diferencia. Hay drogas que son legales, como el tabaco, el alcohol y ahora la marihuana. Ajá. Y hay drogas que son completamente ilegales. ¿Por qué creen que sean ilegales? Porque son malas. Son malas, son muy tóxicas, son muy dañinas para la salud y para la seguridad de las personas. Entonces, por eso son ilegales, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar muy rápidamente de algunas que son las más frecuentes. Por ejemplo, el tabaco y el alcohol, la cocaína, la marihuana, el fentanilo y los inhalantes. Son las más frecuentes, pero todas hacen daño. Por ejemplo, el alcohol, que es una droga permitida, que los adolescentes la consumen mucho en las fiestas, en las reuniones, a veces hasta familiares. Sí, los papás les dan permiso de que se tomen una copita, pero así empieza. Y generalmente el alcohol está asociado al consumo de tabaco, ¿sí? O a veces el adolescente empieza fumando y después le sigue con el alcohol. Generalmente están asociadas esas dos, pero los dos causan mucho daño. El tabaco, por ejemplo, tiene dos sustancias que son muy tóxicas. Una es la nicotina, que es muy adictiva. ¿Sí? Es una de las adicciones más fuertes del tabaco y es una de las drogas con las que se empieza a veces, pero que es difícil dejar. ¿Sí? Y tiene otra sustancia, el alquitrán, que se va directamente a los pulmones y les hace mucho daño, los ponen prácticamente negros, ¿sí? Entonces, ¿qué enfermedades puede ocasionar el tabaco? Pues de enfermedades respiratorias superiores, de irritación de la garganta, que continuamente tienen catarro, ¿sí? Irritación de las cuerdas vocales, a veces no pueden hablar bien, ¿sí? Pero también puede ocasionar enfermedades en los pulmones como bronquitis, asma o EPOC, que es una enfermedad pulmonar crónica, en donde la persona ya no puede respirar bien por el consumo de tabaco, ¿sí? Y también, pues bueno, finalmente puede causar cáncer, desde los labios, la boca, la laringe, el estómago, el esófago y los pulmones, obviamente. Tristemente empiezan desde jóvenes y no se dan cuenta del daño que está ocasionando a su organismo, pero yo conozco compañeros de mi trabajo que han muerto por cáncer pulmonar, porque consumen mucho tabaco. Una compañera, que era trabajadora social, se consumía hasta 2 cajetillas al día. Y de entrada, desde que llegaba al trabajo, antes de desayunar, antes de tomar el cafecito, cualquier otra cosa, se fumaba su cigarro. Y ella murió de cáncer. Muy triste porque el cáncer empezó en el pulmón, pero no se lo detectaron hasta que ella tuvo un cáncer en el cerebro, o sea, otro tumor. Del tumor que se formó en el pulmón, se formó otro tumor en el cerebro y falleció de eso. Entonces es muy triste, sí, pero no se dan cuenta. Ajá. Hay ciertos escalones que se van bajando en el consumo de las drogas. Primero empiezan como un uso experimental, lo prueban y lo dejan de consumir y de repente otra vez. Ajá. Eso es uso, y ahí cuando lo usan no tienen ningún problema, ¿verdad? Porque nomás fue de vez en cuando, nada más con experiencia, o a lo mejor 2, pero nada más, y lo dejan, ¿verdad? Pero después ya lo usan de forma más regular y pueden llegar a abusar de la droga. Ajá. Y es cuando ya lo empiezan a consumir en forma periódica, una vez por semana o 2 veces por semana, por ejemplo el alcohol, ¿no? Que se van a tomar con los cuates, y les gusta y se sienten tan mal al otro día que bueno, se echan las otras copitas para la cruda, ajá, y entonces ya no es un día, ya son 2 días. Y así poco a poco le van aumentando. Entonces,
ahí empiezan a tener pequeños problemas cuando ya es abuso de la droga. ¿Qué problemas pueden tener? Pues a lo mejor en la escuela, que los cachan porque a veces llevan el Pepsi Nitro con alcohol o la cervecita, ¿verdad? Los cachan y los corren de la escuela o los castigan. O bien problemas con las autoridades porque pues infringen la ley estando alcoholizados. O bueno, también puede ser que tengan problemas con los amigos, se pelean, o hasta con la familia, ¿sí? Entonces ahí en el abuso de una droga ya empiezan a tener pequeños problemas y también de salud, porque bueno, ya se sienten cansados, a lo mejor ya no se pueden ni levantar, porque consumieron en exceso el alcohol o cualquier droga. Bueno, y después ya sigue la adicción o la dependencia de una droga. ¿Qué es la dependencia? Decíamos cuando ya la persona tiene que consumir la droga para no sentirse mal, ya no la puede dejar. Y su vida gira en torno del consumo de la droga. Lo más importante es consumir la droga. Entonces, esa es una de las características. Y hay otras dos características cuando ya hay dependencia a una droga, ¿sí? Que hay tolerancia a la droga y síndrome de abstinencia. ¿Qué es la tolerancia? Cuando la persona consume la droga y tiene que consumir más dosis para tener el efecto deseado. Por ejemplo, en el alcohol, ¿sí? El alcohol, una persona toma alcohol y conforme va aumentando las dosis, va requiriendo más cantidades para sentirse bien, ¿sí? Y entonces dicen las personas, ay, pues es que la aguanta mucho. Se puede tomar una botella y anda como si nada, pero porque ya tiene tolerancia a su cuerpo, ¿sí? ¿Y qué es el síndrome de abstinencia? Es cuando una persona deja de consumir la droga y entonces se siente muy mal, ¿sí? Porque su cuerpo le está pidiendo la droga, lo necesita, ¿sí? Entonces lo deja de consumir y puede tener desde ansiedad, sudoración, dolor en el abdomen, dolor de cabeza, puede aumentar su temperatura, o también puede tener problemas de náuseas, vómitos, diarrea, pero también puede tener crisis convulsivas. O puede morir por un coma, ¿sí? Entonces es muy grave. A estas personas, cuando quieren dejar de drogarse, lo que se hace es internarlas para que ahí se les desintoxique, se les ponga medicamento que les ayude a no caer en el síndrome de abstinencia, ¿sí? Entonces vean lo grave que es. ¿Sí? Entonces eso es más o menos el camino, ¿no? que va llevando, los escalones que va bajando una persona cuando entra en este camino de la adicción, ¿sí? Entonces, bueno, volvemos a retomar otra vez. El alcohol, además de ocasionar intoxicación, de que ocasiona todos estos problemas de la tolerancia y la dependencia, y el síndrome de abstinencia, pues también causa muchos daños en la salud y muchas enfermedades, como por ejemplo, causa gastritis, puede ocasionar que haya varices en el esófago, se inflaman las venas del esófago y hasta se pueden romper, y entonces la persona tiene sangrados muy frecuentes de la garganta, del esófago, y sale por la boca desangrada, tiene vómitos de sangre. Puede tener un problema del hígado, de daño en el hígado, hasta que se hace cirrótico el hígado, se hace duro y se hace pequeño. Esa es la cirrosis, porque ya las células se van muriendo y ya no funcionan. Entonces ahí ya tiene otros problemas más graves. Pero también puede dañar el riñón, puede ocasionar también cáncer en el estómago, en el intestino, ¿sí? Entonces vean cómo
hace mucho daño el alcohol, aparentemente, ay, no pasa nada, ¿no? Una copita y ya, no pasa nada. Pero una copita nos lleva a lo mejor a otra y a otra, porque del uso al abuso hay una línea muy delgada, muy tenue, que la persona no ve y es muy fácil pasar de una a otra. Y del abuso a la dependencia también es muy fácil pasar, nada más siguen consumiendo y consumiendo y no se dan cuenta hasta que ya tienen muchos problemas, ¿no? Entonces, así es más o menos. También el alcohol daña el sistema nervioso, ¿sí? Y puede dar demencia alcohólica, síndrome de demencia alcohólica. Entonces, ese es otro de los problemas que ocasiona y también daña el corazón, ¿sí? Entonces, fíjense todos los órganos que se van dañando por el consumo de una sustancia. El aparato reproductivo también se daña, hay muchos cambios y bueno, finalmente la persona puede morir por cualquier cosa de eso, por cualquiera de esas enfermedades, o por una sobredosis, o por incluso porque estando dormido puede broncoaspirar y se ahoga con su propio vómito. Esa es otra de las formas que pueden morir tristemente. Entonces, vamos a ver cómo también otras drogas causan daño. Y bueno, finalmente, si esa persona es mujer, dicen los investigadores que en la mujer la adicción es más fuerte y más rápida, porque le falta una sustancia, en el hígado no produce una sustancia que hace que se metabolice, que se desintegre rápidamente el alcohol. El hombre sí la tiene, entonces el hombre aguanta más, pero la mujer, por esa razón, se intoxica o se emborracha más rápido, ¿sí? Y puede tener adicción más rápido. ¿Qué pasaría si una mujer, ella adicta al alcohol y se embaraza? ¿Qué pasaría con su bebé? Se puede morir. Pueden hacer con una enfermedad. Pueden hacer con un síndrome que se llama fetoalcohólico. El niño al nacer lo sacan de la mamá, pero como ya está acostumbrado a que está tomando la mamá el alcohol y él en su sangre tiene alcohol, cuando le cortan el cordón es como una supresión brusca y es como si tuviera un síndrome de abstinencia. Y se pone muy mal el bebé, puede convulsionar, puede morir en ese momento. O bien puede tener malformaciones, ¿sí? O sea, que le falte un bracito, una piernita, puede tener un daño cerebral y nacer con deficiencia mental. O también puede, por ejemplo, un daño en el corazón, ¿sí? Una malformación en el corazón. También puede seguir el mismo camino de su mamá, que va aprendiendo, ¿sí? En la clínica donde yo trabajé, conocimos a una chica que se llamaba Oyuki y ella se alcoholizaba, ya llegó a vivir en la calle, pero se embarazó y entonces ahí en la clínica se le atendió de su embarazo, su bebé nació mal. También otro de los problemas es que los bebés nacen muy chiquititos, con muy peso bajo y con una estatura muy pequeña, nacen muy pequeñitos, desnutridos, que no se alimentan bien. Entonces, esta niña se atendió ahí en el hospital, pero pues como ya vivía en la calle, su abuelita se hizo cargo del bebé. El bebé nació con una malformación del corazón. Afortunadamente, a través de la clínica, pues la pudieron operar en el Hospital Infantil de México y pues el niño empezó a crecer y a ya tener una vida más normal. Pero le dijeron ahí en el hospital que a los 6 años no tenía que volver a operar. La abuelita pues ya estaba muy grande, no tenía dinero porque no podía trabajar. Imagínense qué va a hacer de esa familia, de la abuelita y el niño, ¿sí? Y aparte, pues, si necesita otra operación y no se la pueden hacer, ¿qué va a pasar con ese niño?
pues se iría a una casa cuna, supongo. O se puede morir, ¿no? En cualquier momento, porque su corazón no va a aguantar, ¿no? Entonces ellos se fueron a vivir a Querétaro y ya no supimos nada de ellos. Ajá. Pero cuando la abuelita se muera, ¿qué va a pasar con ese niño? ¿Verdad? Entonces, pues sí, son ese tipo de problemas es a los que se enfrentan estas personas, ¿no? Bueno, entonces el alcohol ya vimos cuánto daño hace, no se diga la cocaína, ¿sí? La cocaína es un polvo que se saca de la amapola, que es del grupo de los opiáceos, como la morfina, la codeína, y el fentanilo, la codeína, la morfina y el fentanilo son los que se sacan del opio, ¿sí? Entonces vamos a ver que todos esos productos lo que hacen es disminuir todas las funciones del organismo, disminuyen la frecuencia cardíaca, respiratoria, disminuyen la motilidad del intestino, ¿sí? Entonces todo eso ocasiona. La morfina y la codeína se han utilizado en medicina para quitar el dolor, para las personas que tienen cáncer, ya los últimos, en un cáncer terminal, con eso les quitan el dolor, ¿verdad? Y el fentanilo, ese no es nuevo, ya tiene mucho tiempo, se descubrió más o menos por ahí de los años 50, es un producto químico que se saca, decíamos, de los opiáceos, de la amapola, y ese producto se utilizaba, ahorita ya no, ya está prohibido en México como anestésico, ¿sí? Lo utilizaban los anestesiólogos cuando hacían una cirugía, o igual para calmar el dolor de las personas que ya están en la etapa final del cáncer, y era muy bueno. Como un fármaco, como una droga que se utiliza en el área médica. Pero después se descubrió que eso era un producto que los hacía sentir muy relajados, muy a gusto, y los empezaron a producir como droga. El problema es que a veces lo utilizan combinado con otras drogas, y para que se haga más rápido la adicción, por ejemplo, a una droga, le ponen fentanilo y se hace más adictivo. Las drogas que causan mayor facilidad para que se hagan adicción son las que se consumen inhaladas. Por ejemplo, el fentanilo, los inhalantes y también la cocaína, que se utiliza inhalada. ¿Por qué razón? Porque cuando se inhalan, llegan directamente al centro del placer del cerebro, y entonces por eso la persona se siente bien y quiere volverla a usar, y así continuamente la está usando, por eso se hace más rápidamente la adicción, ¿sí? Entonces eso es una de las cosas importantes. Decíamos, el fentanilo, aparte de que es una droga muy adictiva, esa de entrada puede matar a la persona, no con el tiempo. En una sola dosis, en una sola vez que lo consuma, se puede morir la persona. ¿Por qué? Porque lo que hace, como decíamos, era disminuir las funciones del organismo, disminuye la frecuencia respiratoria, cardíaca, ¿sí? Y hace más lentos los reflejos, todo eso. Entonces, aquí el problema es que se puede parar la respiración sin que la persona se dé cuenta y se muere. Entonces es muy, muy dañina. En Estados Unidos están muy alarmados, por eso hicieron tanta promoción a que no se consuma, porque se han encontrado muchas muertes en la calle, en las casas, por el consumo del fentanilo, en las escuelas incluso. Se han muerto jóvenes por el consumo del fentanilo. En mi secundaria pusieron una campaña que dice que drogas en niñas. Sí, ahora es un poquito más fuerte porque Sí, que
En mi escuela, en la secundaria, pusieron una campaña de drogas ilegales y ahí es donde nos explican todo eso. O sea, de qué efectos tienen las drogas, por qué las consumen y eso. Sí, en la mayoría de las escuelas está en esa campaña ahorita, desde las primarias, porque desafortunadamente en México, antes pues, se veía que los jóvenes eran los que consumían drogas, ahora vemos que desde niños empiezan a tomar alcohol, empiezan a usar el cigarro, la marihuana y algunos hasta la cocaína o los inhalantes, ¿sí? Entonces vemos que pues todos hacen daño y puede pasar en cualquier momento de la etapa de la adolescencia. ¿Qué otra droga? La cocaína, que es una droga estimulante porque esa acelera todas las funciones de nuestro cuerpo, ¿sí? Como la metanfetamina, la marihuana y los hongos alucinógenos, todas esas drogas aumentan las funciones de nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, aumenta la frecuencia respiratoria, cardíaca, aumenta la acidez gástrica, hace que la persona esté más inquieta, con más energía, con más movilidad, pero hace muchísimo daño. Todas estas drogas, la anfetamina, la marihuana, los hongos y la cocaína, lo que hacen es, por ejemplo, la cocaína aumenta la presión sanguínea y en ese momento la persona se puede romper un vaso sanguíneo en su cabeza y se muere, o tener un infarto y se muere, ¿sí? Pero también hace daño en el riñón, en el hígado, en el estómago, en las vías respiratorias. Y si por ¿qué cosa puede adquirir? Enfermedades infecciosas como por ejemplo la hepatitis o el VIH. Porque muchas veces esas jeringas se la pasan de una persona a otra, no las lavan ni las esterilizan y se las están prestando. Entonces, también me enteré que los camioneros, cuando los que usan carga pesada, que van de un lado a otro, a veces se drogan para quedarse dormidos en el camión y también por eso hay accidentes. ¿accidentes? También. Sí, ellos lo que a veces consumen son del tipo de las benzedrinas, que son estimulantes del sistema nervioso, pero también llegan a usar cocaína o metanfetaminas. Precisamente les quita el sueño, esa es otra de las características, y los tiene alertas y activos. Entonces, por eso, pero muchas veces también por eso tienen accidentes, ¿sí? Automovilísticos. Se dice que en México un 50% de los accidentes automovilísticos están relacionados con el consumo de alcohol o de alguna droga. Fíjense qué importante, casi la mitad de los accidentes están relacionados con el consumo de alcohol o de alguna droga. Muy bien. Y bueno, vamos a hablar de la marihuana, porque también es una de las drogas estimulantes. Esta causa lo mismo que la cocaína y que los hongos alucinógenos causan alucinaciones auditivas o visuales, ¿sí? Y entonces, pues eso los puede llevar a enfermedades psiquiátricas como la paranoia o la esquizofrenia, ¿sí? Entonces, son dañinas. Aquí en México ya ven que se dijo que no, pues que es una droga que puede usarse terapéuticamente para personas que tienen dolor o alguna enfermedad, pero en realidad ya se legaliza el consumo y la usan en forma recreativa. Lo que no entienden es que en realidad es una droga que se hace daño. Ellos dicen que porque es natural, que porque es una hierba, no hace daño, pero en realidad sí, decíamos, principalmente en el sistema nervioso, causa esos daños, ¿sí? Tener hasta enfermedades psiquiátricas. Lo mismo que hace daño en las vías respiratorias, porque generalmente se consume fumada o inhalada, y también puede ocasionar cáncer, también puede causar impotencia. Hay una característica muy importante, que la marihuana causa lo que se llama síndrome amotivacional. El muchacho se vuelve muy tranquilo, muy pasivo, pero va perdiendo interés por todo.
y ya no se motiva tanto. Por ejemplo, ya no le interesa a la novia, que es generalmente lo que les interesa mucho a esta edad, o el novio, ya no les interesa la escuela, ya no les interesa la familia, nada los mueve, solo quieren estar cuando ya tienen una dependencia, porque causa ese síndrome motivacional, nada los motiva. Ajá. Pero también la marihuana, eso está comprobado, puede causar cambios en las hormonas, casi todas las drogas causan, pero la marihuana está bien establecida y lo que ocasiona es que, por ejemplo, en el hombre disminuyen los niveles de testosterona, de la hormona masculina, y entonces ya no producen suficientes espermatozoides y puede ser que queden estériles. Lo mismo que en la mujer es al revés, se produce más testosterona y entonces se disminuyen las hormonas femeninas y también puede ocasionar infertilidad en una persona que se droga con marihuana, ¿sí? Entonces vean cómo ocasiona en todos los niveles de todo el cuerpo ocasionando, ¿sí? Y por último vamos a hablar de los inhalantes. Los inhalantes son sustancias volátiles, como por ejemplo el PVC, el cemento amarillo, el thinner, el aguarrás, incluso pueden utilizar la acetona o este producto que se utiliza para limpiar las computadoras, un aerosol, con todo eso se drogan. También vi que era como un tipo pegamento. Resistol, ¿no? 5000. Eso sí, ajá, eso. El chavo que dice. Que lo usaban mucho, o sea, lo echaban en la bolsa y inhalaban. Exacto, ese es el pegamento, el PVC. Ajá, todo eso lo utilizan. Es muy económico, entonces ese está al alcance de cualquier adolescente. Ahorita creo que ya está prohibido en las tapaderías vendérselo eso a niños y a adolescentes, pero antes iban a la tapadería y lo compraban sin problema. Según yo, no lo han quitado porque también lo usan para trabajar, ¿no? O sea, por eso no lo han quitado, por eso lo siguen comprando y lo consumen. Sí, pero a los niños y a los adolescentes se supone que ya no se les debe vender, ¿verdad? Pero quién sabe cómo se lo consiguen de todos modos. Bueno, estos productos lo que hacen es un daño muy importante del cerebro, matan las células del cerebro, las neuronas, y los músculos también los daña mucho, los adelgaza, y llega un momento en que ya no pueden ni caminar porque ya no tienen fuerza en los músculos, pero también daña el corazón, también daña los riñones y el hígado, principalmente. Y es muy triste porque muchas veces estas personas que se drogan, que ya tienen una dependencia de cualquier tipo de droga, pues les decía yo, pierden a la familia y entonces, ¿a dónde se van? A la calle. Viven en la calle, ahí comen, ahí todo, ¿sí? Sus necesidades las hacen quién sabe cómo, ¿verdad? Entonces vean cómo va dañando mucho. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para prevenir? Bueno, primero para reconocer a una persona que se está ya drogando. ¿Cómo podemos darnos cuenta que un muchacho o una muchacha se está drogando? ¿Por su actitud? Por su actitud, muy bien. Se vuelven agresivas, muchas veces se aíslan, cambian de amigos con los que antes se juntaban, con los que a lo mejor se iban a cotorrear o al juego, al deporte, ya los dejan y se van con los amigos que se drogan. También con el habla, también a veces no pueden hablar bien. Entonces, pues ahí podemos saber que, bueno, tal vez está drogado, tiene una enfermedad. También, por ejemplo, también cambian de vestuario, ¿sí? O de música, o sea, ya andan vestidos como el grupo de amigos con los que ahora se juntan, andan a veces con manga larga, sobre todo si usan drogas inyectables, se ponen manga larga para que no se vean los piquetes, ¿verdad? Entonces van cambiando su actitud, ¿sí? Pero también, les digo, se vuelven agresivos, bajan el rendimiento en la escuela, se van de pinta, o ya dejan de ir a la escuela, ¿sí? Entonces todos esos cambios
los podemos ir viendo poco a poco y nos vamos dando cuenta que el muchacho ya está en las drogas. Cuando entran a las drogas, cuando están en el uso y todavía en el abuso, se pueden rescatar. Cuando están en la dependencia ya es muy difícil, porque tienen muchos problemas mentales, ya un daño cerebral, ya tienen enfermedades físicas y no quieren dejar la droga. Yo digo que una drogadicción es peor que el cáncer, porque en el cáncer la persona sabe que está enferma y busca ayuda, busca atenderse, pero con las drogas lo que menos quieren es atenderse. Al contrario, les ofrecen la ayuda y dicen, no, yo no, ¿verdad? Entonces es muy difícil cuando ya tienen una dependencia salir de ahí de las drogas. Y sobre todo cuando ya viven en la calle, o ya no tienen apoyo de ningún tipo, que ya no tienen ni trabajo ni una forma de vivir. Entonces, ¿a qué se dedican? Pues seguramente a robar, para seguir consumiendo la droga y además para comer, ¿verdad? Entonces, decíamos, hay formas de prevenir la drogadicción. A ver, díganme alguna que conozcan. Pues no aceptándolos, ¿no? O sea, diciéndoles que no. Eso es muy importante, aprender a decir que no, porque los amigos te van a invitar, te van a presionar, te van a decir, llégale, no pasa nada. Pero si tú te dejas convencer, a veces en la primera se puede pasar, desde la primera vez. Ajá. En la siguiente, la otra.